Empezamos la clase de hoy. El presentador es Jorge Martínez, que algunos le conocéis ya. Jorge es licenciado en químicas y también tienes el MBA y eres responsable de packaging de Calidad Pascual, ¿no? Entonces el tema de hoy va sobre ecodiseño, con lo cual pues Jorge es una auténtica autoridad en este tema. Así que, Jorge, te cedo la palabra y venga, adelante. Muchas gracias por tan amable presentación, pero no sé si soy yo aquí precisamente la autoridad o lo eres tú, pero bueno. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmáis que lo veis, por favor? Sí, se Sí, ve. perfectamente. Ponlo en modo presentación y ya es. A ver, que si quiere. Ahora, yo ya lo veo en Ahora, presentación. ¿Vosotros perfecto. también? Sí, Perfecto, sí, perfecto. sí. Bueno, pues yo dejo de veros. Si alguien necesita o quiere hacer alguna pregunta o hay algo que no se ha entendido, pues me detiene porque si no, yo os digo que ya os acabo de perder de vista. ¿Vale? Bien, pues efectivamente hoy toca hablar sobre ecodiseño. Voy a intentar ajustarme al tiempo y lo vamos a hacer con el siguiente contenido. Lo primero que vamos a ver es cómo se desarrolla un proyecto de packaging en general, ¿vale? Cuáles son las primeras etapas para hablar sobre el packaging y luego empezaremos a ligar sobre la sostenibilidad, que es un poco el tema principal. Para ello, haremos un breve repaso sobre las normas de juego que tenemos, concretamente sobre las novedades que nos ha traído el Reglamento Europeo de Envases, para entrar a continuación en lo que son el ecodiseño en sí mismo, que es cuál es su significado y qué criterios generales tiene tanto en la recogida como en la selección como en el reciclado. Luego veremos cómo de bien somos capaces de hacer eso. Vamos a pasar a hacer un breve repaso y va a ser muy somero. No se trata de entrar en profundidad porque creo que la semana que viene además tendréis una sesión mucho más completa sobre análisis de ciclo de vida, pero sí que haremos un repaso sobre las diferentes herramientas de las que disponemos para medir ese impacto ambiental. Terminaremos con lo que son los casos prácticos, pues eso, de cuáles son las tendencias en el mercado y qué es lo que los fabricantes, los productores nos ofrecen. Terminaremos con un pequeño chascarrillo que son lo hemos llamado los siete pecados capitales del greenwashing, que es un poco la segunda parte del apartado anterior, es decir, gente que lo hace bien y gente que lo está, pues que aprovecha este desconocimiento, esta incertidumbre que hay a lo largo del ecodiseño para intentar vender más a toda costa. Bien, entramos en lo que es el desarrollo del packaging, ¿vale? En cualquier proceso de packaging comienza igual, ¿no? Y para entender el modelo de packaging de un país, pues es muy importante conocer cuáles son las características que lo definen, ¿no? En España, pues lo primero que nos viene a la cabeza es la pérdida de poder adquisitivo que tienen las familias, que explica, de algún modo, el auge que tienen las marcas blancas, ¿no? Al final, hay un poco de desconocimiento también porque existe esa diferencia, ese gap de precio entre las marcas de fabricante y las marcas blancas. Y porque dices, oye, si las marcas blancas son igual de buenas que las marcas de fabricante, ¿no? ¿Cómo puede ser que, y todos tenemos el ejemplo de Mercadona, que tiene excelentes productos, pero mucho más baratos que digamos, el producto de referencia, ¿no? Y bueno, pues al final no deja de ser otra cosa que lo que es el margen que pide la distribución a cada uno de los fabricantes. Si a mí como fabricante me pide 15 puntos de margen, a lo mejor si le hago su marca blanca me está dando 1 o 2. Al final, este tipo de operaciones pueden ser rentables o no, pero si lo son, desde luego es por la alta rotación que tienen estos productos, no por el margen que le dejan al fabricante. Con lo cual, efectivamente, sí, son buenos productos, pero fabricados por casi siempre los mismos productores de marcas de fabricante, pero con un margen muy distinto, ¿no? Otro de las características, perdón, que definen ese modelo demográfico que tenemos hoy, por ejemplo, tanto en Europa como en España, es el envejecimiento de la población, ¿no? Que nos va a dar, pues eso, nos va a facilitar que haya un desarrollo de lo que es la ergonomía del envase, sobre todo en lo que son envases pesados, que se van a adaptar a esas nuevas circunstancias. Nuevos hábitos que se producen como
pues eso, efecto del progreso o de la actividad diaria propiamente dicha, como pueden ser, pues eso, oye, yo tengo que comer fuera de casa y necesito un formato on the go para ir desayunando en el autobús mientras voy a trabajar, o al revés, o vengo a casa pero necesito un precocinado que me lo haga rápido, ¿no? Otra de las nuevas, algo que está como muy de moda es de lo que hablaremos hoy, que es la sostenibilidad, ¿no? Esa concienciación de que pues los recursos del planeta pues que no son infinitos y que tenemos que cuidarlos. Eh, También hablaremos en un proyecto de desarrollo de packaging del espacio que vamos a disponer, del espacio que va a ocupar nuestro producto. No ya solamente en nuestra casa, que cada vez son más pequeñas, sino también en el lineal. Hay una competitividad bestial entre fabricantes, entre distintas marcas, que luchan por tener un huequecito. Entonces está muy cotizado. Con lo cual, esa forma que le demos a nuestro producto pues va a ser súper importante. Y por último, pues vamos a tener que desarrollar gamas muy amplias, o sea, vamos a tener que desarrollar desde monodosis para gente que vive sola, envases de medio litro de leche, porque si no se estropean, porque al final no la consumimos, hasta envases muy grandes para familias numerosas, con un mismo producto. Con lo cual, esto es un poco las características a las que nos enfrentamos. Y eh, paso. En la actualidad, pues hablábamos de la dificultad que está por hacerse notar uno en el lineal del supermercado, ¿no? Y es que tiene que convivir pues, muchos productos de muchas marcas diferentes y que para que alguien tenga éxito, pues tiene que captar esa atención del cliente, ¿no? Entonces, parece ser, los gurús del marketing dicen que un consumidor es capaz de ver, de examinar todo lo que hay en el lineal en apenas 20 segundos y que en 8 segundos toma la decisión de qué producto se va a llevar a casa. Por lo tanto, todas esas propuestas innovadoras en los envases, que sea tanto a nivel de diseños formales, en aplicaciones de uso, en decoración, lo llamativo que sea ese envase, va a ser crucial para captar esa atención del cliente en el momento de la compra, que es el momento clave, es el momento de decisión, y lograr una fidelización, ¿no? Y esa propuesta innovadora, pues a veces es difícil porque parece como que ya está todo inventado. Y está todo inventado, pero no, ¿vale? Si atendemos a las características que poníamos en la diapositiva anterior, pues es verdad que cada día se detectan nuevas necesidades que están pendientes de atender, ¿no? Me voy a referir, por ejemplo, a las válvulas antigoteo de estas de los típicos botes de salsas o de miel que son muy pringosos y que siempre habían sido un engorro hasta que de repente alguien decidió pues poner este tipo de aberturas pues que facilitan mucho, ¿no? O el niño que no, tenía que llevarse una cucharilla para tomarse el yogur en la merienda a la salida del colegio y de repente aparece un pouch que le facilita a la madre o al padre que le vaya a recoger al colegio el darle el yogur, que encima se lo toma de una manera más divertida, ¿no? Por no hablar de toda la ciencia que hay detrás de los envases activos, ¿no? Que sí que conseguimos a través de diferentes soluciones hacer que los productos duren más, ¿no? Por lo tanto, sigue habiendo cosas que hacer, ¿no? Y todo esto es lo que ha de definirse en el briefing inicial de cada proyecto. Los puntos clave que tiene que desarrollar las características que tiene que tener un packaging, un envase, pues el primero es la conservación, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar las propiedades del producto, asegurando que el producto se mantiene en buenas condiciones el máximo tiempo posible. Facilitar la logística, pero no por nada, sino para minimizar los costes, ¿no? Es decir, todos esos aumentos de eficacia en el manipulado, en el transporte y en el almacenaje, se van a transformar directamente en ahorros que van a ser recogidos por el fabricante, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta, por no hablar también de los consumos de energía o de materias primas, ¿no? También el packaging necesita atender esa experiencia de consumo que ayude a la comodidad, a la economía, a la satisfacción del consumidor. Al final, muchas veces esa experiencia de consumo es la que decanta entre uno y otro la elección del consumidor en esos 8 segundos. ¿Por qué? Porque el producto al final seguramente no haya tanta diferencia, pero en la que sí que hay diferencia es que este me cuesta menos abrirlo, que este me pesa más, que este me es más conveniente porque somos muchos en casa y el envase es mayor, etcétera, ¿no? También, evidentemente, el envase tiene que dar soporte a esa información legal y emocional, que a veces es la que engancha al producto.
Y por último, y no menos importante, por si todo lo anterior fuera poco, pues que tiene que ser fácilmente reciclable. Y esto es precisamente en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Lo primero a lo que debemos atender para ello es a unas reglas de juego. Esas reglas de juego son las que aplica en la legislación. Y es la segunda parte de la presentación que habíamos hablado, que hoy vamos a hablar. Habíamos dicho que habíamos hablado del reglamento de envases, pues es obligatorio hablar sobre esto que está de rabiosa actualidad. Como sabéis, ha sido aprobado casi antes de ayer, el 4 de marzo, ¿no? Y lo que trata este reglamento es de armonizar todas las legislaciones de los Estados miembros porque había una disparidad de legislación terrible debido a la forma que lo había hecho hasta ahora Europa, ¿no? Establecía una directiva, sabéis que esas directivas marcan Europa dice, pues hay que tomar menos azúcar, ¿vale? Y cada Estado miembro lo que hace es transponerlo a su ley de forma como ellos entienden que hay que tomar menos azúcar. Pues unos le ponen un impuesto, otros le ponen, no sé, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Entonces había mucha disparidad de reglamentaciones. Y precisamente lo que viene a hacer el reglamento es a ordenarlo, porque es lo que el reglamento es de obligado cumplimiento para todo el mundo, a la vez, en el mismo tiempo y en la misma forma, ¿vale? Y a lo que atiende este reglamento es a un objetivo claro, que es hacer frente al aumento de los residuos que hay en la Unión Europea. Y en resumen, todo lo que habla el reglamento lo podríamos más o menos resumir en estos 5 puntos, ¿no? Por un lado, quiere menos envases, que haya restricción a determinados formatos. Establece una serie de objetivos en reducción de envases, que empezamos en el 2030 con un 5% y terminaremos en el 2040 con un 15%. Es decir, exige a los países que reduzcan el número de envases, pero en particular se centra en los envases de residuos plásticos, tanto los de un solo uso también como las monodosis, que van a estar muy perseguidas, que ya nos podemos empezar a olvidar de las muestras de perfumería que nos daban, o cuando ibas de viaje el champucito del hotel o el gel que te dan en ese bote pequeño, incluso hasta que nos envuelvan las maletas en los aeropuertos para evitar que nos metan nada dentro, ¿no? Es decir, menos envases y restricción de determinados formatos. La prohibición del uso de sustancias químicas para siempre. Es decir, había ciertas sustancias que servían, ayudaban, sobre todo eran recubrimientos, que están en muy poca cantidad, esos recubrimientos en contacto directo con el alimento, pero que ayudaban a conservarlo mejor, a que tuviera pues eso, menos permeabilidad, que se oxidara menos, etcétera. Estoy refiriendo sobre todo a las sustancias perfluoradas o polifluoradas en general, que aunque están en muy pequeña cantidad, insisto, pues parece ser que nunca se van a disolver, a reintegrar. Es decir, van a estar presentes para los siglos de los siglos y, por lo tanto, se establece una limitación en este tipo de sustancias. Tercer punto es promover la reutilización y las opciones de rellenado para los consumidores. Aquí establecen un objetivo específico de envases para todas las bebidas de alrededor de un 10% en el 2030 y también en la restauración. Es decir, hasta ahora vas a ir a un restaurante, yo creo que se está refiriendo más a los takeaway, pero bueno, en general tú puedes ir a un restaurante y te van a tener, va a ser posible que tú lleves tu propio envase, ¿vale? Incluso van a tener que tener una cierta cantidad, hablando de un 10% de los productos envasados en un formato reutilizable. ¿Vale? Por supuesto, guerra absoluta al agua mineral, es decir, se va a incentivar el consumo del agua del grifo en formatos que sean reutilizables, que sean rellenables, para evitar de alguna manera el número tan elevado, es verdad, de botellas de agua envasada. ¿Vale? Cuarto punto, envases reciclables, una mejor recogida de residuos de reciclaje. Es decir, a partir del 2030 todos los envases deben ser reciclables. Se establecerán unos criterios estrictos para determinar el grado de reciclabilidad, pero es curioso que vuelven a centrarse en productos de plástico y dejan exentos de este tipo de cumplimiento a otros productos, como puede ser a lo mejor la madera, la cerámica, la porcelana, que pueden tener sentido, pero desde luego, desde mi punto de vista, no tiene sentido que no le apliquen estas normas de reciclado al textil, porque los tejidos tampoco están tan lejos de lo que es un polímero plástico, ¿no? Y sin embargo, de momento se están escapando.
Y por último, el establecimiento de sistemas de depósito y devolución, los conocidos SDDRs. Nos obligan a que en el año 2029 todos los Estados miembros garanticemos la recogida separada de al menos el 90% de las botellas de plástico y de latas. Y para ello pues van a obligar a la implantación de los sistemas estos, que bueno, cada uno tendrá su opinión. La mía, desde luego, no es muy favorable. Entendiendo lo que es lo que va a entender, o sea, lo que va a definir la reciclabilidad de los envases, pues os he extraído aquí lo que dice el texto y bueno, pues lo primero que para considerar reciclable un envase es que ha tenido que ser diseñado para ser reciclable, ¿vale? Que tenga que ser recogido en una recogida separada, que se clasifique en flujos de residuos definidos sin que afecte a otros ciclos a otros flujos de residuos, que se pueda reciclar con garantías y con calidad suficiente para que puedan dar lugar a otros productos en segunda vida de alto valor añadido, con unos productos de cierta calidad y que puedan ser recogidos a escala. Esto es lo que entendemos o lo que entiende la Unión Europea que tiene que ser, que tienen que cumplir los envases reciclables. Como digo, esto se aterrizará un poco más en lo que llaman los actos delegados, que están por publicar aún, los que definirán más claramente cuáles son las reglas de juego para que todos pues, pongamos en el mercado los envases con la máxima transparencia. Es decir, que no diga yo que el mío es más reciclable que el tuyo, sino que atienda a unos criterios. Bien, como resumen, ¿no?, de este reglamento europeo en cuanto a la prevención, pues lo que hemos dicho, la reducción de todos del número de envases en todos los Estados miembros, establece una serie de limitaciones desde el año 2030 hasta el 40. Envases que sean diseñados con el mínimo peso y volumen, que sean todos los envases que no se consideren reciclables en base a la norma que acabamos de ver hace un momento estarán prohibidos, es decir, no podremos comercializar nada y sobre todo guerra a las monodosis, ¿vale? Hasta los azucarillos pues van a estar muy perseguidos. En cuanto a la reciclabilidad, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Establecerán grados de reciclabilidad y a partir de cierto momento, pues no se permitirán comercializar productos que no atiendan a la norma anterior, ¿no? Que sean reciclables a escala, la ecomodulación, que ya la tenemos un poco metida en España, va a ser evidentemente obligatoria. Y vamos a tener nos van a poner unos objetivos de reciclado para los años 25 y 30. El del año 25 parece ser que en España lo cumplimos de sobra, veremos en el año 30. En cuanto a reutilización, pues también, como hemos visto, establece ciertas condiciones. Tenemos que tener unos objetivos para el año 30 y 40 de diversos productos y de envases de transporte. En cuanto al porcentaje de reciclado, pues nos van a obligar también a incorporar una cierta cantidad de material reciclado, tanto de consumo, o sea, tanto de envases de PET, que ahora mismo son los únicos que tenemos como grado alimentario, como de envases de no PET, para ver cómo podemos, si no, o avanza mucho la ciencia y la técnica, o seguramente no tengamos acceso a esos materiales reciclados mecánicamente con grado alimentario fuera de lo que es el PET. Por último, el etiquetado, ¿no? También, y aquí esto me parece que sí que es bastante acertado, va a establecer una armonización de etiquetas, sobre todo en los envases reutilizables y de SDR obligatorios, es decir, cualquier envase que sea reutilizable o cualquier envase que esté dentro de un SDR, pues van a ser fácilmente identificables para evitar que se vayan otros flujos, ¿vale? Va a tener también va a estar muy controlado el porcentaje que se declara de material reciclado o material de origen bio. Y bueno, pues esto también nos lo adelantaba nuestra ley, pero es algo que el reglamento lo deja muy claro, ¿no? Brevemente ha sido, pero con esto terminamos a lo que serán las normas de juego y empezamos a hablar de lo que nos ha traído hoy aquí, que es el ecodiseño, ¿no? ¿Qué es el ecodiseño? El ecodiseño es una estrategia que tiene como objetivo crear productos con el menor impacto ambiental posible. Por lo tanto, se trata de una técnica que tiene en cuenta, y eso es muy importante, toda la vida útil del producto, desde su diseño, y es muy importante, desde su diseño, es decir, no se trata de como se hacía antiguamente en el que yo diseñaba algo y por último me acordaba de la sostenibilidad, sino que ahora mismo la sostenibilidad empieza en el origen, en el inicio del proyecto, ¿no? Entonces, desde su diseño, desde su producción,
y hasta su disposición final. Al final se trata de reducir la huella ecológica que hacen nuestros envases, nuestros productos, minimizando su consumo de energía, de materias primas, de agua, de todo, reduciendo también la emisión de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Se utilizan criterios ambientales, como digo, en todas las fases del diseño del producto, todas las fases del proceso de diseño, desde la elección de los materiales y la optimización de los procesos de producción, hasta el diseño de los embalajes y la planificación de la gestión de residuos. Al final, se trata de añadir esos criterios que usábamos hasta ahora, ¿no? Y criterios que eran el coste, la utilidad, el atractivo del producto, la seguridad, tal, añadir esos criterios medioambientales que permitan que una vez que hayamos consumido el producto, una vez que este se haya convertido en residuo, se pueda recuperar y aprovechar al máximo para darle una segunda vida al material. Se trata, por tanto, de dar una segunda vida al material. Por eso, la reciclabilidad no deja de ser esa... me parece que me ha pasado así. La reciclabilidad no deja de ser esa facilidad con la que le vamos a dar esa segunda vida a los envases. Pero ponemos especial énfasis o especial interés en uno de los materiales más críticos, que es el plástico, porque aunque parezcan todos iguales, pues todos sabemos que evidentemente no lo son, ¿no? Debido a esa gran variedad de polímeros y a su idiosincrasia, los productos plásticos pues, van a requerir mayor atención en el diseño que el resto de envases. Como decía, la reciclabilidad de un envase es esa facilidad con la que los materiales que lo forman pues pueden volver a ser destinados a la fabricación de nuevos productos. Y es que si en las etapas iniciales, insisto, iniciales del diseño se aplican una serie de criterios medioambientales, pues se va a poder reducir y mucho el impacto de los envases en el medio ambiente. Vamos a ver cuáles son esos criterios en las distintas etapas que hay, que son, por un lado, la recogida, por otro lado, la selección y, por otro lado, el reciclado de esos residuos. Empezando por la recogida, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es las posibilidades de separación de los componentes, ¿vale? Esa es la primera característica que hay que tener en cuenta y hay que hacerlo agrupando todos los componentes que con mayor probabilidad vayan a ir unidos cuando el envase se ha convertido en un residuo y vaya al contenedor. Es decir, que al diseñar los envases se debe tener en cuenta esa separabilidad para minimizar que la cantidad de material que vaya al contenedor para evitar que que haya ningún material que no entre en el contenedor apropiado. ¿Vale? Yo os he puesto aquí un ejemplo de uno de nuestros productos, es el vaso de batido, que le llamamos el Colacao Shake, que tiene un montón de materiales, ¿vale? Tiene por un lado un vaso de polipropileno, tiene por otro lado una tapa de aluminio, tiene, como veis, una tapa roja que es de PET y alrededor del cuerpo del envase lleva una envuelta de cartoncillo, ¿vale? Entonces, todo este envase que es bastante complejo y que de hecho estamos revisando para ver cómo lo podemos mejorar, pero desde su origen salió con una especie de cremallera aquí en el lateral y de hecho esta es una versión antigua. Hoy en día tiene aquí un agujero que es mucho más sencilla la separación para que el consumidor, una vez terminado su envase, pueda depositar el conjunto del envase en el contenedor amarillo y el cartoncillo en el contenedor azul. De esta manera le ayudamos a la separación de esos componentes, ¿vale? El segundo punto en la fase de recogida es la identificación del contenedor del depósito. Hasta ahora era optativo, no era obligatorio indicar en tu envase dónde tenía que ir el residuo, ¿no? Que si el contenedor amarillo, el azul o el vidrio el color verde. Lo que dice ya el reglamento europeo es que esto ya va a ser obligatorio. Yo creo que es algo que prácticamente todo el mundo ya está usando, en cualquier caso, pues deja de ser algo optativo para ponerlo como no. Otra cosa que parece muy tonta en la fase de la recogida es que si un envase es de carácter doméstico, pues tiene que entrar por los sistemas de gestión de envases domésticos. Es decir, si yo me compro no sé, una televisión, pues el packaging que protege esa televisión para que yo me la pueda llevar con seguridad a mi casa, pues no puede medir 2 metros por 2 metros, porque eso no va a entrar en los contenedores. Tendrá que estar diseñado de alguna manera para que se pueda doblar, para que pueda garantizar que entra dentro de los contenedores que tenemos disponibles. Bien, eso en cuanto a la recogida. Entramos en la fase de selección, es decir, el producto ya se ha convertido en un residuo, el residuo ya se ha introducido donde debe, en el contenedor que debe, y entramos a la clasificación, a la selección de los residuos. El primer
El primer punto crítico de esta fase de selección es el color, ¿vale? Al final se trata de evitar los colores. A ver, creo que ya habéis estado además en una planta de selección y lo conoceréis bien. En las plantas de selección automáticas se clasifican los envases en base a una irradiación de radiación infrarroja, ¿vale? Se le echa una de luz, el envase devuelve parte de esa radiación y el lector pues dice, pues esto es material polipropileno, esto es polietileno, esto es lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando los envases son muy oscuros, eh, el envase absorbe toda la radiación, no devuelve nada, con lo cual se vuelve invisible, ¿vale? Y puede terminar en el rechazo, o lo que es peor, contaminando otros flujos de otros materiales. Por lo tanto, hay que evitar esos colores muy negros, muy oscuros, que vuelvan invisible el producto. Segundo punto de esta fase crítica de selección son las etiquetas, ¿vale? Por norma general, y aquí creo que podemos tener una discusión larga y tendida, yo digo que las etiquetas deberían de ser del mismo material que el cuerpo de la botella. ¿Por qué? Porque si yo esta botella tan atractiva tiene un sleeve de polietileno, cuando le dé el haz de luz va a devolver la señal de polietileno y va a trasladar esta botella a la fracción equivocada. No va a ir a la fracción del PET. ¿Cuál es el mal menor? Pues que, o sea, es decir, esto va, esto va a ir a la fracción del polietileno si la etiqueta fuera de polietileno. Si la etiqueta es de PET, pues va a ir a la fracción del PET. Yo digo que por norma general debería tener el mismo material para facilitar la clasificación. Sin embargo, Reciclas, que yo creo que es una autoridad dentro de este mundillo, recomienda todo lo contrario, que sean las botellas de PET que tengan los sleeves sean de otros materiales, son de polilefinas. Y esto lo hacen para evitar la contaminación dentro, luego en la fase de reciclado. Digo que depende de dónde pongamos el foco, pues será más interesante una u otra. Yo creo, y creo que por lo menos choco con Carlos, ¿no? Que en alguna ocasión lo hemos estado hemos hablado. Creo que es más fácil eliminar y descartar esta etiqueta, este full body de etiqueta de sleeve de PET dentro de la fracción del PET, que no al revés, que vaya la botella, que es la más pesada, que es lo más valioso, a la fracción de polietileno y se eche a perder. ¿Vale? Tercer punto crítico, la fase de selección. Es la forma del envase, es decir, aquí el tamaño va a jugar un papel crucial. ¿Por qué? Pues bueno, pues ya habéis visto que existen distintas fases dentro de la planta de selección en las que se van separando todos los envases que venían metidos en una bolsa, ¿no? Pues sí, con el trommel, la separación balística, la agitación. Entonces, en el trommel, en esta especie de lavadora llena de agujeros que tienen distintos tamaños, pues está pensado para que caiga toda la materia orgánica, que es pues eso, lo que vaya dentro de los envases, todos los impropios, pero dentro de esos agujeros también pueden caer pequeños envases como por ejemplo el de las monodosis. Entonces, esto al final es muy difícil que se pueda reciclar porque cae por dentro de estos agujeros. Por lo tanto, el tamaño es muy importante dentro de la selección de los envases domésticos para que no se pierda. Cuarto punto en la selección sería la facilidad del vaciado. Es decir, es de perogrullo que un envase que está lleno de producto, pues que pesa más. Al final, si os habéis fijado, en las plantas de selección se van seleccionando los envases por soplidos, es decir, incido en la de luz, recibo la señal, identifico el material y lo soplo en positivo o en negativo, hacia un lado o hacia otro de la cinta. Si esto pesa más de lo normal, pues ese soplido es imposible que lo pueda desplazar. ¿Qué es lo que deberíamos utilizar? Pues deberíamos facilitar de alguna manera ese vaciado del envase. Lo primero, pues con unas bocas que sean lo más anchas posibles, ¿vale? Para que este envase de nocilla, pues, y con esta forma redondeada, pues es difícil, o no, por lo menos se facilita de alguna manera que se pueda vaciar por completo. Incluso poner envases que sean boca abajo, ¿no? Como está este mismo ejemplo de nocilla, en el que por gravedad el producto va cayendo y
facilita también de alguna manera que eso se quede lo más vacío posible. O incluso formatos semirrígidos o flexibles. ¿Por qué? Porque esto lo puedes pachurrar hasta agotar absolutamente toda esta salsa de tomate. ¿Vale? Por lo tanto, facilidad de vaciado, otro punto importante dentro de la selección. Por último, la identificación, por último digo dentro de esta fase de selección, la identificación de los materiales, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todas las plantas que tenemos en este país son automáticas. Hasta ahora estábamos hablando de la importancia que tenía los colores y demás, porque lo iban a hacer las máquinas, pero hay plantas de selección manual en las que el operador que esté clasificando los envases no tiene por qué saber de qué material son. Y para eso, hasta ahora era un marcado voluntario, pero ahora el reglamento europeo lo va a marcar con carácter obligatorio, hay que identificar el material con que está hecho el material. Y para eso hay una serie de códigos, que son estos que veis aquí, que están estandarizados para que todo el mundo sea el mismo y sean fácilmente identificables. Bien, pasamos a la fase de reciclado. Lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es la compatibilidad de materiales. Por un lado hablamos del elemento principal del envase y por otro lado el elemento secundario. ¿Por qué? Porque luego a la hora de reciclar ciertas combinaciones de materiales pues van a ser incompatibles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el elemento principal es el cuerpo de la botella y el elemento secundario es el tapón, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo tengo una botella de PET, pues el polietileno de alta densidad pues sería posible. O sea, es un material que es compatible. ¿Por qué? Porque luego se van a separar muy bien por flotabilidad. O las envuelvo con el pack de botellas con un film retráctil de polietileno de baja densidad, pues también va a ser, si por lo que sea me cae en el mismo sistema, que va conjunto con el producto, pues también no voy a tener problemas en separar. El segundo punto de esta fase de reciclado es otra vez el color. El color por el mismo motivo que antes, es decir, puede volver invisible el material, pero sobre todo porque todos los materiales muy fuertemente coloreados pues van a tener una segunda vida pues mucho más limitada. Es decir, este tapón negro, no, o este tapón es pequeño, pero por ejemplo esta botella de detergente o de suavizante tan negra, pues sí, le da un carácter muy premium, pero al final va a limitar mucho el uso de ese polietileno en una segunda vida, ¿vale? Porque solo va a poder ir a aplicaciones que sean de ese color tan oscuro. La facilidad del reciclado y del vaciado, como veis, en todas las etapas, muchas de las características son comunes. Antes hablábamos de que, por el peso del material no iba a ser posible separarlos, pero si conseguimos separarlos y llevamos un envase en el que hay todavía mucho resto de mantequilla, pues es muy probable que el rendimiento del reciclado de esa tarrina de mantequilla pues sea menor, sobre todo porque esa casi siempre es materia orgánica y eso provoca un ensuciamiento muy grande de las aguas con las que se llevan a cabo esos procesos de separación por densidades y lavados, ¿vale? Por lo tanto, es importante que vayan vacíos. Es verdad que hay suciedad y suciedad, es decir, no es lo mismo que un envase vaya manchado de tomate ketchup que de aceite para el coche, ¿vale? Es decir, la toxicidad de de ciertos productos pues es mucho mayor que otras. Y justamente, por ejemplo, las siliconas que utilizamos en los envases que os hablaba antes, antigoteo, pues son un problema. Son un problema, ¿por qué? Porque la silicona tiene una densidad menor que 1, es decir, flota igual que las poliolecinas y se puede, y seguramente si vamos con un envase que tenga un tapón antigoteo, esa silicona se vaya con la fracción de las poliolecinas, ¿vale? Y a la hora de reciclar esas poliolecinas, pues va a comprometer de alguna manera las propiedades mecánicas de esa aplicación futura. Por lo tanto, pues hay que intentar, diría, por un lado, que no sustituir esa silicona por un polietileno, que ya hay proveedores que nos están dando soluciones en ese sentido, o ya puestos, para no fastidiarle más a nadie, coloreándolo de negro para que no sea detectado y termine yendo al vertedero, pero que no comprometa una segunda vida de calidad de un material que sí que iba a ser correctamente reciclado. Cuarto punto en crítico dentro de la fase de reciclado son los cierres, los tapones, los precintos, ¿vale? Pues parece de sentido común intentar que no dejen o que dejen el resto, la menor cantidad posible de este tipo de materiales.
En este caso, si son poliolefinas, no hay tanto problema por lo que hablábamos antes, que se separan bastante bien, pero si son metálicos, en el caso de aluminio, pues sí. Y me diréis, pero si nosotros hemos visto que había detectores de metales en este tipo de plantas de selección. Y efectivamente los hay, pero los hay para retirar objetos que sean más grandes, ¿no? Una lata o una cosa así. Pero a lo mejor el tamper que se queda enganchado en el cuello de la botella, en la boca de la botella, pues no es capaz. Y sin embargo, ese aluminio que vaya a la planta de reciclado de esa botella, por ejemplo, del tapón o de lo que sea, pues sí que puede provocar pues una oxidación en los procesos de polimerización o provocar atascos, que provocar, ¿cómo se dice? Melladuras en las cuchillas, es decir, por no hablar que el aluminio concretamente en los baños de sosa pues puede producir el hidróxido de aluminio, que ya es incompatible con el contacto alimentario. Por lo tanto, algo también muy a tener en cuenta. En cuanto a las etiquetas, pues volvemos un poco a la idea principal, ¿no? Hay que ser especialmente cuidadoso, ¿no? A la hora de elegir los materiales. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar generar flujos de material lo más homogéneos posibles. Entonces, por un lado, si pensamos en etiquetas plásticas, pues lo ideal es que sean de distinta densidad que el cuerpo principal para evitar, o sea, para facilitar la flotación, la decantación, pero no siempre eso es posible. Es decir, aunque yo haga una etiqueta con una densidad inferior al del cuerpo de la botella, al final la casuística hace que esas etiquetas plásticas a lo mejor van arrugadas, llevan un poco de aire dentro de su interior o se encabalgan unas sobre otras y hace que se modifiquen sustancialmente sus propiedades de flotación y pueden ir al flujo equivocado. Por lo tanto, pues cuanto más pequeña sea la etiqueta, pues tanto mejor, porque menor riesgo o menor cantidad de material va a haber que me pueda interferir, ¿vale? Si vamos a etiquetas de papel, pues el papel en general se quita bastante bien, pero claro, también hay riesgo de que si esas fibras entran dentro del proceso de reciclado del polímero plástico, pues termine fastidiándolo, ¿no? Por lo tanto, se aconseja utilizar colas que sean solubles en agua caliente o en álcali, para que se puedan separar perfectamente y no se queden unidas al material de la botella. En el caso de las etiquetas metalizadas, pues normalmente son aluminizadas, que son los que tienen ese efecto óptico que es tan atractivo, y bueno, pues volvemos al problema que comentábamos antes con los tapones. En cuanto a los slips, pues hay una ventaja muy clara frente a las etiquetas, y es que no llevan adhesivos. En este caso no hay adhesivo, pues no hay adhesivo ninguno, con lo cual es muy fácil de eliminar, ¿vale? Además, por muy pintarrajeado que lo pongas el slip, es muy difícil que afecte a la botella, ¿vale? Por lo cual conseguimos botellas, cuerpos huecos de muy buena calidad, ¿vale? Inconvenientes, pues bueno, si tenemos una etiqueta como la que yo os pongo aquí, nosotros, por ejemplo, cambiamos nuestra botella de leche con una etiqueta relativamente pequeña, era de polipropileno, a una etiqueta completa de botella, que aunque lleva una cremallera que llamamos para que bien el consumidor cuando lo termina o bien en las propias plantas de selección por el roce de unas con otras se desprenda fácilmente, pues si no fuera del mismo material que la botella, pues podríamos enviarlo al flujo equivocado, ¿vale? En cuanto a los adhesivos, pues conviene, como digo, reducir al máximo lo que es la cantidad y la superficie de contacto. Estas fotos que os pongo aquí, eh, las vimos en directo, Fran y yo, en la feria de Interpack de hace 2 años en Düsseldorf, y esto que veíamos en los vídeos promocionales del fabricante, pues como que no te lo creías, ¿no? Pero efectivamente era así de fácil. En un agua caliente, además no era muy caliente, no sé si hablaba de apenas 50 grados, la etiqueta se desprendía prácticamente con un ligero ajeteo de la propia botella, ¿vale? Se desprendía muy bien, con lo cual este tipo de colas pues son las ideales porque no dejan ningún resto dentro de la botella. Bien, ¿qué hay de las multicapas? Pues bueno, muchas veces necesitamos proteger al producto que lleva dentro del envase. No para hablar de alimentos, pero porque es mi sector. En general, en cualquier
caso hemos hablado de las características del packaging, que el primer objetivo es protegerlo, ¿no? Entonces, muchas veces el material con que elegimos el envase pues no tiene la barrera suficiente para garantizar la vida útil que le queremos dar al producto y por eso utilizamos algunos trucos, pues que normalmente consiste en meterle barreras. ¿Cómo es la forma más fácil de meterle barreras? Pues hacer una especie de sándwich, meterle pues es una poliamida, un Evo o lo que sea que queramos proteger, ¿vale? Con lo que queramos proteger. ¿Qué pasa? Que eso es una solución excelente a la hora de proteger el envase, producto, pero es demoníaco para poderlo reciclar. ¿Hacia dónde va el mercado? Pues a usar multicapas, pero en monomaterial, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque sean en muy poca cantidad ese tipo de barreras, al final, con la cantidad de envases que hay, se van a juntar en los flujos. Por ejemplo, si imaginaos que hablamos de polietileno o de PET y de EVO, ¿vale? Para envases de zumos o cosas que necesiten mucha barrera al oxígeno, tenemos una multicapa de PET y de EVO. Hay muchos, aunque cada envase la cantidad es mínima, pero cuando juntamos un montón de envases, pues puede resultar un problema, ¿vale? Echando a perder, vamos, creo que a partir de un 5% de presencia en una bala de PET, un 5% de EVO, pues acidifica de tal manera la mezcla que las cadenas de polímeros, bueno, pues no, se cortan sustancialmente y terminan sin tener esas propiedades mecánicas que esperaríamos de ellas. ¿Vale? Pues a lo que va el mercado es hacer este tipo de multicapas haciéndolo en monomaterial. El Evo, por ejemplo, que se utiliza mucho en flexibles con polietileno, pues ya hay soluciones que están prácticamente a la misma capacidad de barrera que el Evo, polietilenos, distintos polietilenos, pero en multicapa, pero con una base común de polietileno, con lo cual pues va siempre a facilitar su reciclabilidad. Y por último, pues hablamos de los pigmentos, de los aditivos que decíamos al principio también. Es decir, este tipo de aditivos, de pigmentos, pues pueden dar problemas en las etapas de reciclado. ¿Por qué? Pues porque alteran las propiedades. Nosotros tenemos problemas con ciertos colorantes porque en un mismo polietileno, un colorante negro de un tapón produce una contracción del polietileno mayor que en uno azul, por ejemplo, ¿vale? Entonces, este tipo de problemáticas que nosotros vemos durante la fabricación, durante el envasado, también llegan a la etapa del reciclado. Y por lo tanto, pues cuanto menos tengamos de todo esto, mejor, ¿vale? Y con esto terminamos la etapa de codiseño, ¿no? Lo que venía siendo la recogida, la selección y el reciclado. Ahora toca evaluar cómo de bien o cómo de mal hemos hecho este trabajo, ¿vale? Por ello hablamos de las herramientas para la medición del impacto ambiental. Insisto en que esta parte no trata de profundizar en una de las herramientas, simplemente nombrarlas para que todos seamos conocedores de que hay muchas opciones en el mercado, dependiendo de qué es lo que queramos estudiar, ¿no? Cuál sea nuestro objetivo. Pues a veces el objetivo simplemente es identificar puntos críticos. Yo no quiero cuantificar nada, simplemente quiero detectar dónde tengo mayores no sé, riesgos, mayores problemas, mayores impactos, ¿no? O simplemente lo que quiero es comunicar, ¿no? Quiero establecer una campaña de comunicación y para eso pues necesito una herramienta que me identifique cuáles son mis puntos fuertes, sin necesidad a lo mejor, como digo antes, de cuantificarlos. O al revés, o lo que quiero es proyectar ese envase hacia el futuro, saber cómo se va a comportar y qué impactos va a tener para poder decidir entre uno u otro, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de análisis medioambiental tiene un enfoque de ciclo de vida, es decir, una visión integrada sobre la relación entre los productos y el medio ambiente. Es decir, lo que van a hacer es medir cómo y cuánto impactan esos envases en el medio ambiente. Pero, ¿qué consideramos un impacto? Pues un impacto medioambiental no es otra cosa que la modificación del entorno por la acción humana, ¿no? Nuestro querido Antonio Balairón siempre nos dice que cualquier actividad genera un impacto. El envasar un sobrecito de ketchup, pues le está respirando ahora mismo y estamos nuestra actividad ahora de atender aquí desde la exposición también está generando un residuo, que es el CO2, que también en alguna manera tendrá un impacto. Bueno, pues todos esos impactos que modifican, o sea, todo un impacto ambiental es esa modificación del entorno por la acción humana.
¿vale? Esa contaminación pues puede ser del agua, del suelo, acumulación de residuos o el cambio climático, ¿no? Al final, esas herramientas de análisis medioambiental son metodologías que nos permiten identificar esos aspectos ambientales como el consumo de energía, las emisiones de CO2, la emisión o el uso de sustancias químicas que pueden ser tóxicas o no, que van a ser relevantes a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos que digamos, ¿no? Entonces, podemos clasificarlas de muchas formas, ¿no? Yo he elegido estas tres formas. Pues por un lado las herramientas de tipo descriptivo, las semicuantitativas y las cuantitativas. Si empezamos con las descriptivas, pues la más fácil, la más lógica es las típicas checklists, ¿vale? Listas de comprobación que consisten en hacerle una serie de preguntas sobre el ciclo de vida del producto que te ayudan a identificar esos puntos fuertes o puntos débiles que estábamos buscando. Ventajas, pues muy claras, que es muy simple, ¿vale? Que se puede adaptar casi a cualquier sector y que está actuando sobre los principios o los conceptos del ecodiseño. Inconvenientes, pues bueno, que te puedes pensar que con esto es suficiente, ¿no? Que con esto estás cumpliendo y realmente no estás cuantificando nada, ¿no? O que se te pueden olvidar cuestiones, digamos, importantes, con lo cual es muy subjetivo. En las semicuantitativas, por ejemplo, tenemos la matriz MET, que MET viene de los materiales, de la energía, de las emisiones tóxicas que se generan durante las diferentes etapas del ciclo de vida del producto. La información que metamos en este tipo de matrices debería ser cuantitativa, ¿vale? Es decir, ponerle un numerito, pero claro, no siempre es posible, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, pues las ventajas son una cierta sencillez que pueden estar al alcance de cualquier miembro del equipo o que permite, pues eso, localizar y cuantificar esas etapas donde el producto se observa más impacto y donde seguramente necesitemos ponerle más ganas para resolverlos. Inconvenientes por los de siempre, ¿no? Que no tienen por qué contemplar todos los aspectos ambientales y que además requiere un poco de experiencia porque si no es muy fácil quedarnos en lo superficial. Otro ejemplo de herramienta semi-cuantitativa son las telas de araña. Al final aquí se trata de representar en distintos ejes pues los principales aspectos ambientales relacionados con el ciclo de vida del producto. Al final, fijaos, es una muy buena herramienta para comparar porque gráficamente se ve muy bien las diferencias. En este caso, el ejemplo marca el color azul, producto que ya teníamos en el mercado, frente a la que queríamos testar. Y decimos, oye, pues a lo mejor en optimización de la duración del producto, pues gano. En lo que es la optimización del sistema de distribución, me mantengo igual, pero es muy fácil comparar, ¿vale? Por lo tanto, esa es una de las ventajas, hacer comparaciones y como inconvenientes, pues que es muy subjetiva y que además pues que no trabaja sobre todos los impactos, ¿no? Si no se conoce bien el producto, pues es muy fácil que nos podamos olvidar de algún aspecto clave. Otro ejemplo de herramienta semi-cuantitativa pueden ser las que cada una de las empresas se creen para ellos mismos. Nosotros en Pascual hemos creado una matriz, que es una mezcla, yo digo, de descriptiva y semi-cuantitativa, porque es un checklist, pero con pesos ponderados. Es decir, yo aquí lo he borrado, pues, evidentemente por temas obvios, ¿no? Para que no se vean, son datos única y exclusivamente de carácter interno. Pero yo aquí tengo en este eje todos mis productos a los que les voy dando una puntuación en función de la pregunta que yo le haga. Y esa pregunta que yo le haga al envase, pues tiene un peso. Es decir, yo he dicho, pues ahora lo veremos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que le pregunto es si es reutilizable o es biodegradable. ¿Por qué? Porque si es sí en cualquiera de estas dos preguntas, pues ya no le afecta a la matriz, porque la matriz es solo para los productos reciclables. Pero, por ejemplo, yo le hago preguntas en torno a su origen, en torno a la logística, en torno a el comportamiento de la selección y en torno al comportamiento durante el reciclado. Y yo le digo que el origen del material pues tiene un peso el que yo decida que le quiero dar, un 60%, un 12% y cada uno de los subapartados por lo mismo. De esta manera, yo al final aquí abajo tengo una puntuación y puedo establecer una clasificación. Es decir, pues digo, pues si tiene menos de tantos puntos, pues lo considero D. Si tengo menos de tantos puntos, pues lo considero A, ¿vale?
Y en base a esta clasificación me puedo establecer unos objetivos de cumplimiento. Es decir, oye, pues yo en el año 26 pretendo no tener ningún envase en categoría D, que los de categoría D eran por debajo de 56 puntos, ¿vale? Con lo cual, habré evolucionado mis envases hacia un modelo pues, más sostenible, ¿no? Ventajas, pues que es muy fácil hacer un ranking de envases dentro de la compañía y podemos comparar, oye, pues yo vendo leche en distintos formatos, pues sé que si le quiero dar importancia a esto, este formato es mejor que este otro, ¿vale? Porque los estoy evaluando a todos por igual, ¿vale? Como digo, nos ayuda a establecer una estrategia de envases. Es decir, oye, pues yo pretendo llegar a este año con tantos envases en esta categoría, lo cual, insisto, significa que haya tenido una serie de mejoras para poder puntuar lo suficiente para llegar a alcanzar esa letra A, esa letra B. ¿Vale? Como inconvenientes, pues bueno, que no es universal, que puede ser más o menos subjetiva y que siempre es posible completarla para hacerla más precisa. Es decir, no es infalible, ¿vale? Y según te quieras complicar más o menos, pues esto puedes hacerlo hasta el infinito, ¿no? Pero seguramente para hacerla más compleja, pues no sea la mejor herramienta. Hay otras como las que estamos viendo hasta ahora y vamos a ver a continuación, pues que me sirven más para esto que seguir desarrollándola. Bien, en cuanto a herramientas cuantitativas, tenemos el análisis MIP, ¿no? Que pues no consiste en otra cosa que en cuantificar esos recursos materiales que se utilizan por un producto durante todo su ciclo de vida, ¿no? Al final, lo que indica son la cantidad de recursos que se extraen de la naturaleza y que modifican los flujos de esta, ¿vale? Y las condiciones, por tanto, del medio ambiente. Son 5 categorías las que cuenta. Por un lado, las materias primas renovables, las no renovables, los movimientos de tierra que puedan provocar, tanto en agricultura y silvicultura, el agua y el aire. Como ventajas, pues que es simple y que periódicamente pues, se publican bases de datos con estos inputs de materiales, pero bueno, pues no siempre consideran todos los aspectos ambientales asociados a esas emisiones, ¿no? Durante el ciclo de vida del producto, o a veces no hay datos para todos los materiales. Están muchos de ellos, pero no, esas bases de datos pues no son del todo completas. Otra herramienta más de tipo cuantitativo es la demanda acumulada de energía, que consiste en la cuantificación de la energía que se consume, tanto directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida del producto. Al final permite una comparación simplificada entre diferentes alternativas de diseño, pero únicamente considerando la energía como el único aspecto ambiental. Con lo cual, como inconveniente, pues claro, pues que no siempre, no todo es fácil de imputar a un consumo indirecto de energía, ¿no? Pero como ventaja, pues bueno, permite hacer una comparación bastante simple y fácil de hacer. La huella de carbono, al final, es la medida de la cantidad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que se producen directa o indirectamente, ¿vale? Y lo que se indica es la cantidad de CO2 equivalente, es decir, no solo incluye el CO2, sino todos los gases de efecto invernadero, pero sí que todo se transforma a gramos de CO2 equivalente, ¿vale? Al final se puede considerar como un ACV simplificado, que únicamente tiene en cuenta las emisiones asociadas al cambio climático, quitando o restándole, obviando el resto de categorías de impacto indicador, ¿vale? Al final, el procedimiento de cálculo es muy similar al ACV, por lo que hay que inventariar todos esos datos que tenemos de recursos materiales y energéticos, los de transporte y tal, y transformarlos en una unidad común, ¿no? Lo que os decía antes, unidades de CO2 equivalentes. Ventajas, pues que ayuda a identificar claramente la etapa del ciclo de vida del producto donde más impacto tenemos sobre el calentamiento global. Y inconveniente, pues el evidente, ¿no? Que no considera otros aspectos que no tengan nada que ver con el calentamiento global. Muy parecida a la huella de carbono es la huella hídrica. En ese sentido, pues lo que tiene en cuenta es el consumo de agua que utiliza mi producto. Incluye 3 tipos de agua, ¿vale? Por un lado, el agua dulce que se consume. Por otro lado, el agua que se evapora a la hora de la fabricación y todo el ciclo de vida del producto. Y por último, el agua que se contamina durante la producción. Pues ventajas muy obvias, sobre todo en campos en los que
el consumo de agua sea muy importante. Pues hay productos que el consumo de agua o regiones en las que el consumo de agua pues tiene una importancia mayor que en otras, ¿vale? Pues, el análisis de ciclo de vida lo vais a ver creo que en la sesión siguiente con Carlos, que es un verdadero experto y va a profundizar mucho, pero no podíamos nombrar las herramientas de medición del impacto ambiental sin nombrar el ACV, ¿no? El ACV se utiliza para evaluar el impacto ambiental de un producto a lo largo de todas las etapas de su vida, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, ¿no? Y se trata de agrupar todas las entradas y salidas relevantes del sistema para evaluar los impactos e interpretar los resultados en relación al objetivo del estudio, ¿vale? Es muy importante estas dos palabras, tanto la de evaluar como la de interpretar, ¿vale? Ten en cuenta que no incluye, no solo es el producto, sino es la combinación del producto y el sistema, por lo que se incluye tanto el consumo de recursos, de materiales y de energía, como las emisiones al aire, al agua, al suelo en cada una de las etapas, ¿vale? Al final, este es un esquema, digamos, modelo dentro de los estudios de ACV, en el que se establece un marco de referencia, en el que hay unos objetivos y un alcance del estudio, que es una etapa clave en la definición del ACV, un análisis del inventario de cuáles van a ser todas las entradas y cuáles las salidas y una evaluación de los impactos, ¿vale? Posteriormente pasamos a lo que hablábamos antes de la interpretación de esos resultados y por último una revisión crítica. Estas serían las entradas de materias primas y energía, las salidas y en los impactos en los que se transforman, ¿vale? Esto cada vez está más de moda y bueno, pues las empresas está más de moda porque es un análisis muy exhaustivo, que no es fácil de ver, como veremos más adelante, pero que me da muchísima información y muy completa. En comparación con todas las herramientas anteriores en las que se centraban únicamente en uno de los aspectos, que si en la energía, que si en la huella hídrica, que si en el CO2 equivalente, este establece varias categorías de impactos. Lo que yo os he puesto aquí es una tabla que tenemos en la compañía con el análisis de ciclo de vida completo, no solo de envase, sino hasta de producto, en las diferentes alternativas de envasado que tenemos, de leche en este caso, ¿vale? Un bagging box, la nueva botella que tenemos de Repet 100% transparente, el envase brick, la botella que teníamos antigua y por eso fue un salto, ¿no? Porque vimos que la botella, aunque era de BioPET y pensábamos que era una buena solución, desde luego lo era en el momento en el que la sacamos, pero vimos que era posible mejorarla. ¿Por qué? En base a estos datos, ¿no? Entonces, pues tenemos impactos que nos dan sobre la huella de carbono, sobre la reducción digo, dentro del ciclo de vida, ¿vale? Sobre la reducción de la capa de ozono, la acidificación, el uso del agua, la ecotoxicidad, la eutrofización del agua. Es decir, nos da un análisis muy completo de todas las opciones de envasado que tenemos. Y esa es una de sus ventajas, ¿vale? Que analiza diferentes impactos ambientales a la vez, ¿vale? Desventajas. Bueno, otra de las ventajas es evidentemente que te permite detectar esos puntos negros en el sistema, esos puntos de mejora. Y una ventaja muy importante es que está normalizada y por lo tanto se puede certificar, ¿vale? Con lo cual te da pues una credibilidad que todas las anteriores no todas son certificables, ¿vale? Esta sí lo es. Como inconveniente me había adelantado a decir, pues que es más difícil de interpretar porque un mismo producto, a poner por ejemplo el backing box, pues puede tener un valor muy bueno, muy interesante en calentamiento global. Acordaros de esto que os ponía aquí, el backing box podía tener un buen comportamiento en calentamiento global, pero no sé, por ejemplo, en ecotoxicidad de agua dulce, pues no salió tan bien y salió mejor el formato EDGE. Me lo estoy inventando por completo, no me acuerdo de cuáles eran los datos, ¿vale? Por lo tanto, ese es uno de los inconvenientes, que son más difíciles de interpretar. Eh, Bien, ya hemos analizado todas. Supongo que no estoy hablando solo, ¿no? Porque no oigo a nadie. ¿Estáis todos ahí? Estamos aquí, Jorge, sí, Vale. muy bien. Como no veo la pantalla, estáis. Bueno, Sí, Perfecto. estamos todos, Jorge. muy bien. Hubiera sido frustrante que no hubiera contestado nadie. Digo, ya una vez entendidos los enfoques legales que teníamos, las reglas de juego que nos habían puesto para que todos jugáramos igual,
las buenas prácticas teóricas con las que debemos trabajar para ir en línea con el ecodiseño y las herramientas de medición, pues ahora vamos a ver cómo lo aplica la industria, ¿no? A sus productos, que al final es lo que nos ha traído. Y aquí detectamos lo primero, 4 tendencias. La primera, en el ecodiseño me refiero, ¿vale? 5 tendencias en el ecodiseño. La primera es la de reducir peso. Parece evidente que cuanto menos peso, cuanto menos material pongamos en el mercado, pues menor va a ser el impacto, ¿vale? La segunda tendencia es reducir el impacto ambiental, es decir, pues voy a hacer que mis productos sean lo mejores posibles. Está claro que si reduzco las superficies impresas, la segunda vida de esos materiales pues va a ser más fácil que si están completamente tintadas, ¿no? O voy a utilizar envases con certificados de gestión sostenible o envases provenientes de fuentes renovables, es decir, me voy a focalizar en la reducción del impacto ambiental. La tercera tendencia es el rediseño, ¿vale? Y aquí hay una clara, muy clara, que es ir hacia formatos con mayor capacidad. Y creo, y esto es una opinión personal, que el reglamento europeo nos va a forzar aún más a ir a formatos de mayor capacidad, ¿vale? Aunque solo sea por podernos escapar de toda de la reglamentación que aplica a las botellas, fundamentalmente me refiero a las botellas, claro, menores de 3 litros, ¿no? Todo lo que es la incorporación de PET reciclado, los tapones solidarios, todo esto, al final los formatos de mayor capacidad se escapan de la norma y por lo tanto yo creo que va a animar al mercado a utilizar botellas de esa capacidad. Y por último, el reciclaje, ¿vale? Tanto en emplear material reciclado como en cuidar que lo que ponemos en el mercado sea lo más reciclable posible para poder volver a utilizar ese material reciclado, ¿no? Entonces, en torno a estas 4 tendencias se basan los siguientes ejemplos. Donde podemos sacar pecho, y no sé si es una pena, no sé si ha llegado ya Raquel, es en el sector del agua mineral, ¿vale? En el sector del agua mineral se Sí, lleva sí está trabajando. conectada, Jorge. Vale, perfecto. Está conectada. Era por... Estoy por aquí. No sé si me escucháis porque voy en carretera. Estoy por aquí. Bien, decía, gracias Raquel, decía que es uno de los sectores que más pecho puede sacar porque ha sido uno de los que más en serio se ha puesto con el tema del ecodiseño. Puede ser muchos motivos. El primero es un verdadero interés por llevarlo a cabo, hacer las cosas cada vez mejor, pero también daros cuenta que el agua mineral vende un producto natural. Entonces, cuanto más natural, cuanto menos impacto tenga el envase, pues digamos que va más acorde a la filosofía del propio producto que si yo voy a envolver una televisión, ¿vale? La televisión pues no tiene poco de sostenible, ¿vale? Entonces, aquí es un poco la evolución hasta el 2015 de cómo se han ido reduciendo el peso de las personas, pero es que se sigue reduciendo, ¿vale? Hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos poniendo en el mercado botellas de agua mineral de 1,5 litros con 23,5 gramos. Es decir, hay una reducción bestial de lo que es el impacto de materiales, ¿vale? Otros ejemplos de buenas prácticas, pues he puesto nuestro también. El año pasado, a finales del año pasado, cambiamos nuestra botella de leche. Pasamos de una botella que era pues, relativamente bien, pues una botella que era de PET, era monocapa, era bastante ligera, pues bueno, era funcional, es decir, no teníamos un motivo de decir, oye, esto hay que cambiarlo sí o sí, pues porque en cuanto a términos de sostenibilidad me refiero, porque estaba en línea con todo lo demás del mercado. Pero claro, nosotros nos veíamos en un dilema y nosotros apostamos por la circularidad de los envases y nosotros compramos un PET de muy alta calidad que en el caso de las botellas de leche, al ir tintadas con el óxido de titanio para evitar la barrera, evitar la incidencia de la luz, es decir, toda la leche de larga vida necesita una barrera. Entonces, nosotros nos veíamos en la disyuntiva de decir, joder, por un lado estamos invirtiendo en PET de mucha calidad, que por otro lado sacamos del mercado, porque estas botellas de PET opaco con óxido de titanio no es que no se puedan reciclar, sí que se reciclan, pero desde luego para que vuelvan a ser una botella es muy difícil, ¿vale? Se van a reciclar para otro tipo de aplicaciones como flexes o lo que sea, ¿vale? Pero era difícil que eso volviera a ser una botella de leche o que volviera a ser una botella de agua, ¿vale? Entonces nos empeñamos en cambiar la botella y hacerla más sostenible. Y la cambiamos, nos empeñamos en quitarle la barrera quitar el óxido de titanio, no la barrera, ¿vale? La barrera la sigue necesitando. Y entonces, a finales del año pasado, sacamos la primera botella de larga vida de leche
100% transparente con material 100% reciclado. La solución a la barrera la conseguimos a través de un sleeve opaco que nos garantiza que no le va a incidir la luz, y aprovechamos ya también para cambiar la boca, pusimos un tapón aséptico, que ya no era innecesaria la lámina de aluminio que tenía la anterior botella. La revestimos de un sleeve opaco, como decía, con un 15% o un 30% de material reciclado, y además las envueltas del pack de 6 también las conseguimos hacer con un polietileno lineal retráctil con un 85% de material reciclado, con lo cual pues creo que ha sido un gran éxito, por lo menos no sé si a ventas, pero desde luego sí que ha sido un paso adelante y un referente en lo que es la sostenibilidad de leche. Aquí Jorge, dime. una pregunta. Ahora que ya lleváis más de un año con esta botella en el mercado, desde el punto de vista técnico, ¿estáis satisfechos con la solución? Pues es Ujú. lo que decía, que yo no sé si en el caso de las ventas, porque a mí no me llegan las ventas como tal, ¿vale? Pero Sí. desde luego en sostenibilidad sí. Donde sí que te digo es que vender leche es muy difícil, ¿vale? Es decir, hemos hecho una apuesta muy fuerte que no sé si el consumidor lo está entendiendo como tal. Desde luego, los hechos son los que son y está en el mercado. Donde sí que ha habido una evolución, porque yo os estoy presentando aquí la botella que tenemos en el retail, ¿vale? La que podemos llevar cada uno de nosotros a casa. Pero es que además este ejercicio de hacer una botella 100% transparente, para que sea 100% reciclable en un bottle to bottle, también lo hemos llevado a la botella de Oreca. Nosotros tenemos un negocio muy importante en Oreca, y en este caso la botella no lleva un sleeve, lleva directamente una etiqueta del estilo a la que tenéis en la botella de la izquierda, una banderola de polipropileno. Pero ¿qué pasa? Que bueno, pues por los sistemas de distribución y venta de este tipo de canal, la rotación es muy alta. Y además, esta botella de Oreca, en lugar de ir en un film retráctil, va metida en una caja de cartón, 100% reciclado, por supuesto, pero una caja de cartón que impide durante su almacenaje que le dé la luz. Entonces, el hostelero, una vez que la saca a la barra, tiene, me parece, para gastarla no sé cuántos días, o sea, bueno, porque todo se recomienda gastar cada 48 horas o algo así, pero se han hecho estudios de envejecimiento que la botella le podría estar dando la luz durante más de un mes y mantendría las características, ¿vale? Entonces, aquí sí que aquí sí que, si me permitís la expresión, lo hemos petado, porque has quedado una botella súper atractiva, es decir, volvemos a la característica botella de leche de toda la vida que tú ves que el hostelero tiene con la que te sirve tu café, y ha sido un éxito muy importante, ¿vale? Igual que en el de retail, creo que las ventas no son las que se esperaban. En la hostelería ha sido un verdadero éxito, ¿vale? Y al final es el mismo concepto, es decir, voy a darle transparencia a la botella. Gracias. Siguiente ejemplo, pues nuestros compañeros de Danone pues hicieron también un ejercicio de rediseñar su botella, y ya tenían una buena botella porque al principio salieron con PET virgen, pero luego ya era PET reciclado. Lo que hicieron fue quitarle la etiqueta y presentar una botella completamente desnuda. Voy bien de tiempo, ¿no? Sí, completamente desnuda, ¿vale? En el que le habían quitado la etiqueta. Esto es el sueño de cualquier reciclador, que le llegue una botella, que encima es una botella con bastante gramaje, porque claro, para hacer este tipo de engravings se necesita material para que para que sea legible. Entonces es una botella gordita y completamente limpia, porque es agua mineral que no deja absolutamente ningún residuo y sin etiquetas, con lo cual, con un tapón de polietileno, con lo cual es absolutamente 100% reciclable. Un éxito y que merece la pena destacar de nuestros compañeros de Danone. Más ejemplos de nuestra competencia, por ejemplo, Don Simón consiguió sacar su brick multicapa multimaterial con aluminio, hacer un brick multicapa multimaterial pero sin aluminio. Daros cuenta que el reto de este tipo de envases es el residuo que queda una vez que le extraes la fibra de papel al brick, que se queda el polial que aunque es verdad que cada vez hay más aplicaciones secundarias en las que se puede emplear, no es lo ideal, porque se generan tantas toneladas de este material que no hay todavía aplicaciones suficientes para gastar todo eso, ¿no? Pero lo que hizo Don Simón en este caso fue quitarle el aluminio y presentar un producto de larga vida, ¿vale? En ambiente,
sin aluminio. Con lo cual, pues bravo por ellos también. Más ejemplos. Las bolsas de café, ¿vale? Aquí está nuestra bolsa de café. Es una bolsa estándar, ¿vale? Multicapa, multimaterial. Es un sándwich de polietileno y aluminio. ¿Por qué? Porque el café tiene una sensibilidad a la oxidación extrema. Entonces, para que nos dure 4 meses, pues no le puede llegar ni gota de oxígeno. De ahí la presencia del aluminio, ¿vale? Encima de color blanco, de color negro, ¿vale? Es decir, difícilmente detectable en las plantas de selección. La Vertiz, el otro fabricante de café, ha conseguido hacer una bolsa igual que la nuestra, pero en este caso no lleva aluminio. Es multicapa de distintos polietilenos y además han puesto un color negro detectable por infrarrojo, con lo cual, otra vez, bravo, bravo por ellos porque han conseguido el reto de sacar el aluminio de las bolsas de café y de no quitarle ese carácter premium que le da el color negro a todo este tipo de packaging. Más ejemplos. Aquí vamos al revés. Fijaros, os he presentado un envase de detergente del año 1980 y lo vamos a comparar contra el último envase de Colón del año 2023. Y fijaros que este era un envase de cartón que tenía no sé cuántos cientos de miles de lavados frente a este otro, que es un envase de polietileno de alta densidad, será mejor o peor, pero que al final tiene 45 lavados. Al final tengo que comprar X contenedores de detergente líquido para mantener el número de lavados que tenía antiguamente en un envase de cartón, ¿vale? Con lo cual, aquí la sostenibilidad pues está, digamos, mal entendida, ¿no? Evidentemente, pues este tipo de productos son más atractivos porque tienen un olor distinto a los detergentes en polvo y todo lo que tú quieras, pero en cuanto a términos de sostenibilidad, pues digamos que ha sido un paso atrás. Ya, Jorge, pero es que el detergente líquido trata mejor la ropa. Claro, por eso, hace sufrir menos, ¿no? Y, en fin, tiene otras características. Por eso digo que en cuanto a términos de sostenibilidad, y vuelvo al principio de la presentación, la principal característica del packaging es de proteger el producto. Si yo tengo un producto mejor, que evidentemente no lo puedo meter en una caja de cartón, que me va a tratar mejor la ropa, pues por eso se vende hoy todo el detergente, el 80% o el 90% del detergente que se vende en nuestro país es líquido, por la razón que estás diciendo, Carlos, ¿no? Pero que en cuanto a sostenibilidad, pues era un poco pues por poner la gracia de decir, oye, pues hemos pasado de algo que era fantástico a tener algo pues que, bueno, pues que deja mucho más residuo y que tiene mucho más impacto. Pero te doy la razón, ¿vale? Es por una razón y es por la calidad del detergente. Otros casos de buenas prácticas. Bueno, la ley nuestra nos prohibía las agrupaciones de anillas de nuestras latas y 2 fabricantes líderes de cerveza en nuestro país pues optaron por soluciones distintas. Mau optó por el agrupador de cartoncillo, que personalmente creo que es un desastre porque cada vez que voy a comprar cerveza se me cae en el suelo, y Estrella Galicia optó por los puntos de cola. Es decir, ellos presentaron el no pack, es decir, aquí no hay absolutamente ningún material, con lo cual están atacando esa primera tendencia de reducir, ¿no? De decir, oye, voy a poner menos cantidad en el mercado. Inconvenientes, pues estas cervezas se caen, pero es que estas otras parece ser que no hay quien las despegue. El otro día estábamos en ISPAC y no sé qué estaban dando este tipo de cerveza y las azafatas tenían que pedirle ayuda a sus compañeros para que se las desenganchasen porque no eran capaces de engancharlas, ¿no? Pues bueno, evidentemente es una tecnología que están haciendo y que todavía pues tiene mucho que desarrollar. Más ejemplos, pues, ¿cómo son? El grupo Calvo ahora es Nauterra, se llaman ahora el nuevo grupo Calvo. Ha diseñado un envase en el que la pesadilla que es sacar el atún o el bonito de la lata, pues se convierte en una tarea mucho más sencilla, sale por completo y está reduciendo el contenido de materia orgánica que deja en el interior de sus latas de aluminio. Pues bravo por este tipo de innovaciones. Nosotros también ya hace años pues revolucionamos un poco el mercado del agua mineral vendiendo el agua en cajas de cartón. ¿Vale? Evidentemente no es una caja de cartón en la que dentro tiene una bolsa de polietileno, pero para el consumidor era una caja de cartón que además de ser funcionalmente fantástica porque te permitía, o sea, no ocupa nada, esos 8 litros de agua que veis ahí no ocupan nada, se permite apilar perfectamente y encima es 100% reciclable porque por un lado, cuando terminas el contenido del agua, echas la bolsa al contenedor amarillo y el cartón al contenedor azul. Y por último os traigo
algo que lo que me gustaría abrir un poco de debate, ¿no? Esta botella es de Cabreiroa, no sé si la conocíais, es una botella hecha en PLA. Yo la he puesto como buenas prácticas, pero me gustaría que me dijerais vosotros si consideráis este tipo de botella en PLA, botella de agua mineral, insisto, como un avance o algo necesario o no. Es una pregunta. Sí. A ver, las botellas Pues de agua de PLA se conocen desde hace bastante tiempo. Para mí el problema del PLA es que es difícilmente reciclable. Es A decir, eso, a eso iba precisamente. y otro problema grave que tiene el PLA es que la caducidad, el periodo de caducidad o de consumo preferente es muy cortito. De 6 meses. Esa botella, de transcurrido unos pocos meses, se le nota que ha bajado mucho el nivel De del agua agua. y, Entonces, y ha a mí colapsado. personalmente no me parece una buena solución, pero no Yo sé, iba- ¿qué opinas tú, Antonio? bien, en lo que tú dices, en principio, o sea, el PLA por una parte tiene los problemas de caducidad. Y luego hay un problema que es muy importante y es que si no se separan, o sea, si no hay un flujo separado de ese tipo de Claro, botella, en el momento en que vaya mezclado con otras botellas que no solamente son de PET, sino que pueden ser de polietileno, es muy difícil separar. Pero aparte de eso, yo siempre creo que ya me he pronunciado en otras ocasiones. A ver, es que si estamos hablando de un concepto que es el concepto de reutilización, con un PLA volvemos otra vez a un material de un solo uso, ¿vale? Entonces, correcto. claro, es Completamente el de acuerdo con problema vosotros. fundamental, es que cuando estamos hablando de reciclabilidad, estamos hablando de sostenibilidad, y sí, estos productos son relativamente sostenibles, porque tener en cuenta también que hay un estudio, no sé si lo habrá mejor ahora, pero había un estudio que hizo Ecoembes, no Ecoembes, lo hizo la cátedra de Ecoembes, que como sabéis es gente que es la de ingenieros agrónomos, creo que es, y entonces se demostró que la descomposición, digamos, del PLA no es tal. Deja siempre un residuo que se pierde ahí. O sea, dejaría, digamos, un microplástico de PLA. Entonces, bueno, pues esto al final es como todo. Eh, lo que hay que ver es el problema que tenemos siempre es a la generalización. Entonces, el PLA, por ejemplo, cuando salió es por su utilidad para las bolsas de bajo micraje. Es decir, que ahí es donde estaba el problema. Tú tenías bolsas que realmente la bolsa era muy difícil de reciclar porque la bolsa al final se va para todas partes y entonces lo que pasa es que una alternativa a botellas de bajo gramaje era el tema de PLA. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una extrapolación de esa solución a ya generalizarla para todo, a hacer botellas para todo. Y claro, esto no es así. Es como cuando, por ejemplo, decimos el aluminio es un material extraordinario y lo es, por ejemplo, para una lata de tercio o para una lata de medio, pero no podemos hacer botellas de 2 litros de aluminio. ¿eh? Entonces, claro, cada material en cada caso es parte de lo que de lo que es precisamente esta presentación. Es parte realmente de un diseño. Primero vamos a hablar de diseño y luego después de ese diseño buscar que sea que cumpla una serie de especificaciones de sostenibilidad, de reciclado, etcétera. Pero realmente lo que no tenemos, de principio no tenemos un material panacea, un material único, igual que no tenemos tampoco un formato de envase único. Todo esto depende luego después pues, de una serie el briefing que tocaba que has comentado también inicialmente, ¿no? A qué consumidor va destinado, ¿Cuál es el objetivo? eh, a qué momento de consumo va destinado, qué caducidades tienen, qué precio tiene el producto, porque por ejemplo una botella de vidrio pues una botella que puede estar muy bien, pero cuando se rompe una botella de vidrio de aceite a 14 euros el litro de aceite, pues es un problema. Sin embargo, esa botella, pues en una botella de PET, eso lo salva. Pues esto es un poco la hay. En resumen, a la pregunta que tú me has dicho para no eso, yo creo que el PLA tiene sus aplicaciones, pero desde luego no es una aplicación para botellas de agua ni de otros tipos. Gracias, gracias por entrar en la provocación que os había metido. Sí, sí. Eh, Fíjate, que- quizá PLA emplea, a lo mejor es una solución para las monodosis.
porque la monodosis, por ejemplo, Exacto. tiene su utilidad. O sea, Te me estás bueno, ahora ya la adelantando. han quitado, pues como cuando ahora ya vas en el tren, ya no te dan de desayunar, pues no eso. Pero, por ejemplo, ese tipo de envase monodosis, pues sería quizá muy bueno para este tipo de productos. O sea, este material sería quizá muy bueno para ese tipo de aplicaciones. Te me has adelantado, Antonio. Es justo a lo que iba, ¿no? Quería hilarlo esto con la siguiente diapositiva. O sea, completamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho de las limitaciones de comercialización que tiene Carlos en la botella, que aunque es verdad que ha avanzado mucho, nosotros hicimos esta misma prueba en el año 2019 y duraban un mes las botellas. Hoy esta gente de Hijos de Ribera creo que está hablando de 6 meses, ¿vale? Ni siquiera en conservación en frío, en ambiente. Evidentemente 6 meses, no 2 años, que es lo que el estándar de caducidad de estos productos. Pero a todo lo que habéis apuntado, yo añadiría qué necesidad. O sea, cuando tú tienes algo que funciona perfectamente, porque si hay algo que funciona bien, son las latas de bebidas y las botellas de agua, es decir, que se reciclan fantásticamente bien. ¿Qué necesidad tienes de complicar el sistema con los perjuicios que puede suponer el contaminar balas de PET o de polietileno con PLA? ¿Vale? Sí, Entonces, te contesto a eso, Jorge. Hay determinados lanzamientos que realmente son lanzamientos basados no en conseguir volumen, sino en conseguir marca o imagen. notoriedad. Sí, pero Entonces es una notoriedad. ¿eh? Pero rascando un poco, Antonio, a mí esto me choca con una estrategia de envase sólida, ¿vale? Porque apostar por el PET reciclado y por el PLA a la vez, pues no lo vamos, quiero decir que aquí cada uno lo intenta hacer como Claro. mejor puede y esto, realmente, todos mis respetos, ¿no? Pero hilando con lo que decías, Antonio, ¿dónde sí que sería, o desde mi punto de vista, dónde tendría más sentido el PLA? Pues serían tú has apuntado a las monodosis, que lo comparto contigo, porque, por ejemplo, esas tarrinas de mantequilla que quedan muy manchadas de materia orgánica, que encima es muy difícil que eso llegue donde tiene que llegar, que es a los envases. Pero si encima llegar a los envases es un tipo por el tamaño que tiene, que se van a escapar por los agujeros del tromel, pues jope, si eso lo deriváramos al flujo de contenedor orgánico, en el que el propio camarero, cuando retira los restos de la tostada, pueden ir al mismo contenedor que la tarrina de mantequilla, pues conseguiríamos quitarnos ese residuo de encima, ¿no? Nosotros en este caso, por ejemplo, para las cápsulas de café, eh, que bueno, en las cápsulas de café, para el que no esté puesto en el tema, la cápsula como deja residuo orgánico, como deja residuo, deja producto dentro del envase, no se considera un envase como tal. Entonces, como no se considera un envase, no tiene derecho, aunque esto ahora el reglamento parece que lo va a cambiar, lo va a conseguir, no tiene derecho a entrar en el contenedor amarillo. Por lo tanto, no podríamos tirarlo al contenedor amarillo. Pero aunque lo hiciéramos, pues volveríamos al problema de la tarrina de mantequilla. Es decir, que esto es muy fácilmente, esto se va a perder, ¿vale? Casi seguro que se va a perder. Entonces, nosotros hemos desarrollado este tipo de cápsulas en material compostable. ¿Por qué? Porque además de que tienen materia orgánica dentro, no puede ir a otro flujo, pues qué mejor que hacerlo desaparecer. Y si efectivamente promete, o sea, el material se descompone como promete el proveedor, pues estaríamos, sí, haciendo un producto de usar y tirar, de un producto de one way, un producto no circular, pero sí un producto que no está dejando rastro en un sistema en el que sí que lo dejaría, porque iría directamente, como digo, por lo de antes, a vertedero, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que el material compostable es muy interesante para este tipo de productos, monodosis y productos en los que hoy por hoy, por ejemplo, no podría entrar en el contenido. Además, es que me parece que el reglamento ya contempla que estas cápsulas, a Tienen que partir ser de no compostables, recuerdo qué año, tengan que efectivamente. ser de material biodegradable, ¿no? Así es, Carlos, así es. Ujú. Así es. Y Bueno, aquí en esto tener en cuenta también que el envase pequeño realmente se separa, pero digamos no se aprovecha, porque claro, este tipo de material se queda en la primera fase del trommel. en el fino, sí. Entonces, todos estos tipos de envases pequeños, de menos de 0,1, de 0,2, de 20 centilitros, pues todo eso pasa al trommel y se perdería. Entonces, ese material, el que sea de este tipo de material, tipo PLA o similares, pues es una solución. Desde luego. Bueno, y por último, pues igual que Danone consiguió las botellas desnudas, sin etiqueta, pues ha hecho lo mismo con un producto suyo que también es muy consumido, que es el Actimel, ¿no? Le ha quitado la etiqueta, ha marcado su marca con el engraving
la información nutricional, legal y demás va en el packaging secundario. Como esto no se vende individualmente, pues lo tienen resuelto de esa manera y pues es otro avance, ¿vale? Porque antiguamente pues iba en la botellita de polietileno con la banderola de la etiqueta. Bien, y por último, para terminar y no pasarme de mi tiempo, pues ya hemos visto qué es lo que hacían los fabricantes que se toman esto medianamente en serio y vamos a ver, por último y a modo casi de broma, eh, en lo que pecamos los fabricantes cuando no llegamos con las buenas prácticas, ¿no? Son los 7 pecados del greenwashing y viene derivado del desconocimiento del consumidor. El consumidor está mareado de tanta etiqueta, de tanta certificación que no le dicen nada y que nos desacredita, entre otras cosas, ¿no? Por eso el reglamento ahora cuando nos pongan, digamos, unas normas claras para todos, pues creo que nos ayudará, ¿no? El primer pecado es el del trasfondo oculto, ¿no? Ese efecto de promocionar un producto como verde o como eco, pues basándose solo en lo que me interesa, en un número limitado de características, ¿no? Sin prestar atención a lo mejor a otros aspectos medioambientales. El segundo pecado es el de no tener pruebas, es decir, de decir una cosa y no tenerlo respaldado por datos. El tercero sería la vaguedad y es utilizar alguna palabra con un amplio significado que no diga ni una cosa ni la contraria. Eh, y que me intente posicionar en un sitio donde no estoy, ¿no? El típico ejemplo de que ponemos 100% natural y que sea 100% natural, pues no tiene por qué ser 100% sostenible, ¿no? Si yo vendiera, no sé, leche en envases de plomo, pues el plomo pues puede ser natural, pero desde luego a lo mejor no es muy sostenible. Adorar las falsas etiquetas, pecado número 4, esas etiquetas que aparecen certificadas por un tercero y que cuando rascas un poco resulta que ese tercero eres tú mismo, ¿no? Es una certificación que te has inventado para darte importancia. La irrelevancia, fijarte en un minúsculo detalle para declararte como verde cuando tu empresa o tu producto, pues el resto no lo hace, ¿no? El pecado del mal menor, cuando se añaden características de sostenibilidad a productos que de por sí no son sostenibles. Como por ejemplo, imagínate, vamos a vender, hablaba antes de una televisión, ¿no? Vendemos una televisión con un sobreembalada y decimos, es que este embalaje es que se deshace, es que desaparece en cuanto bajas al cubo de la luz. Pero si es que a lo mejor no necesitaba tanto embalaje, ¿vale? Aunque fuera uno un poquito peor, pues no necesitaba venderme tanta cantidad de packaging. Y por último, el de la mentira, ¿no? Que es el más evidente y es aprovecharse de esa gente que en absoluto se toma en serio el tema de la sostenibilidad y nos hace mucho daño a toda la industria. Y con esto, pues doy pie a si alguien tiene algo que comentar o tiene alguna duda, pues puestos a compartir lo que queréis. Muy bien, Jorge. ¿Cómo paro esto? Para veros. Dale a dejar de compartir pantalla. Aquí está. Muy bien. Jorge, excelente presentación y además te has ajustado perfectamente al tiempo. Muy bien. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, como dice Jorge. Preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? Por una parte es bueno porque ha quedado todo muy claro. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante y además he aprendido bastantes cosas. Lo único que me has pisado las próximas presentaciones, pero No, bueno. porque he sido muy somero, Carlos. He No, sido no, muy no. somero y además Lo digo todo en eso broma. lo sabes Lo bien. digo en broma. Vas a profundizar mucho porque creo que merece la pena además. Correcto, correcto. Sí, es un pequeño adelanto de lo que vamos a tratar en los próximos temas, correcto. Muy bien. Vale. Bueno, Jorge, enhorabuena, como siempre. Y nada, solamente lo que has comentado al principio, creo que el nuevo reglamento eh, va a resolver muchos de los problemas que estamos comentando. Por ejemplo, todo el tema de publicidad engañosa.
Pero además de eso también creo que hay un avance muy grande en lo que es el engaño sobre la reciclabilidad, porque la reciclabilidad en este momento en el reglamento va a tener medida. Y no es ya el que, como se dice, es que este producto es reciclable, porque reciclable es casi todo. Todo. Ellos lo que pasa es que el concepto de reciclabilidad lo jerarquizan. Y entonces te dicen que un producto, la demostración de que tu producto es reciclable es que anualmente se produzcan una serie de tasas de reciclado. Y por debajo del 50%, por ejemplo, con reciclabilidades del 50, de menos del 50%, el producto puede considerarse que no es No es reciclable. reciclable. Correcto. Entonces, esto es un avance muy grande porque mucha gente que te dicen, y no voy a decir en este momento quién, pero posiblemente muchos de los envases que tenéis, Lo pues pone. bueno, van a Sí. tener sus problemas. Y Me yo ha aquí llamado tengo la una... atención esta mañana que, por ejemplo, ya hay muchas cervezas que están empezando, ya sabes que son los más reacios a utilizar envases de PET, y resulta que Alpla ha sacado esta mañana, bueno, lo he visto esta mañana, que Alpla ha sacado una botella de PET que se está comercializando para cerveza de momento en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el caso del pez, y claro, yo hablo por el pez, lógicamente, en representación de ello, creo que el pez se va a revalorizar, se va realmente, su imagen, pues va a ser una imagen que va a ser mejor. Con un reto enorme que tiene el pez, que es precisamente la sostenibilidad del pez desde el punto de vista de que no proceda del petróleo. Entonces, este es un reto químico que yo creo que es posible, pero tenemos que buscar pues como partiendo de materias primas renovables, pues que Somos se pueda capaces. fabricar. Yo aquí tengo una Ahora pregunta, mismo ya, Antonio. sí, Has dicho efectivamente que el reglamento, cuando salgan esos actos ¿cómo se llaman? Actos de delegados, no. sí, Eh, tienes actos de ejecución eso, bueno, y el- cuando aparezca eso, en las que se el- establezcan para clasificar en A, B, C, D sí, las categorías de reciclabilidad, eh, eso es, sí, sí. Bueno, la ahí va a estar claro, jerarquía ya pero está, sí, 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 la pero jerarquía ya está, ya viene en el reglamento. Sí, sí, y dime, las dime. normas más terrenales nos las terminarán diciendo. Pero me preocupa porque nuestro Real Decreto de Envases ya también marca que para decir que sea 100% reciclado, vamos a tener que estar certificados por un tercero. Claro, Pero exacto, sí. Exactamente. Estos se llaman actos delegados. Es actos que no me delegados, eso acuerdo es. de eso, pero como tengo una presentación porque hacemos la asamblea y tengo todo esto preparado, pues entonces resulta de que esto es una parte preocupante, ¿eh? Es una parte preocupante porque el significado de los actos delegados realmente equivale un poco a la legislación por decreto ley que tenemos hoy día, por ejemplo, en España. Es decir, que un presidente de gobierno puede hacer un acto legislativo sin contar con las cámaras. Mm. Entonces, esto equivale a eso, porque los actos delegados son actos no legislativos. O sea, ahí es muy interesante si lo leéis el concepto de lo que es un acto legislativo y un acto no legislativo. Y consecuencia de eso están los actos delegados y los actos de ejecución, que se llaman, ¿no? Esto estoy hablando de todo lo que son las definiciones del propio reglamento. Entonces, tanto los actos delegados como los actos de ejecución son actos no legislativos que tiene la potestad de hacerlo la comisión, porque se lo han delegado. O sea, realmente no es que estén fuera de ley, sino que el Parlamento, digamos, delega en la comisión el que pueda, que tenga un nivel de realizar actos no legislativos, pues, por ejemplo, para establecer determinadas especificaciones. Pero claro, desde el momento en que un acto no es no legislativo y está en manos de alguien, pues bueno, pues automáticamente ese alguien se puede equivocar. Pero contando con ello, imagínate que lo hacen y lo hacen bien. Habrá ya unas normas claras. Claro. Pero eso va a ser para el 2028 y pasado mañana, el 1 de enero, yo quiero decir que mi botella es 100% reciclable, me tiene que certificar alguien, Sí, pero no tengo claro en base a qué me va a certificar, a qué norma. Sí, me vas a decir la sí, UNE de reciclabilidad, pero eso eso es es. todo y nada. O sea, Sí, ahí, no, a ver, vamos a ver. El problema que hay es que ahora todo el reglamento realmente empieza a legislar desde 2030. O sea, por ejemplo, los actos de contenido y demás empieza a 2030, 2035, etcétera. Y entonces, claro, se queda un vacío desde el año 2025 al 2030.
que no está al vacío, porque te dice que ese plazo de tiempo seguirán vigentes las normas que haya en cada país. Claro. Entonces, es decir, que tú ahora mismo, aunque el reglamento, digamos, que ya deroga la directiva, es que ellos no lo deben derogar porque dicen que modifica determinados artículos, pero sí que hay cosas que quedan derogadas, ¿no? Entonces, el reglamento a partir de 2030 se producirá seguramente un acto delegado o no delegado en el cual se derogue definitivamente la directiva de residuos de 2018 y la directiva de envases de un solo uso de 2019, la 904-2019, y la de 2018, que no me acuerdo el número que era, la 810-252 o algo así creo que era. Entonces, hay este periodo que va a ser un periodo de transición donde yo creo que realmente ellos van a estar un tanto la mano. ¿Eh? Pero, ojo, Sí, ese pero a alzado nivel de mano, europeo. sí, sí, Pero, claro, claro. pero- Claro, es que fíjate también que hay una cosa. Resulta que tú ahora mismo la Comisión Europea tiene que estar informada de todos los movimientos de cada país miembro. Entonces tú vas a tener que informar como productor, porque esto es la información de los productores de productos, como sí, productor de productos tú tienes que informar al registro de productores de tus movimientos. Y esos movimientos se pasan a la Comisión Europea. Se informa a la Comisión Europea que tendrá, digamos, un registro global de la Unión Europea. Yo creo que esto es muy bueno porque además otra de las cosas que te viene es que te dice que la comisión tiene que ocuparse de vigilar las declaraciones que se hacen. O sea, que tiene que ver una parte de las declaraciones que se hacen. No como ahora que no está legislado nada, pero tú tienes que poner en cada país, tiene que poner un servicio de inspección, digamos, para que realmente de las declaraciones que se hacen, pues que haga un muestreo y al que pille, pues le tendrá que hacer un castigo ejemplar. mm, O sea, funciona como, al fin y al cabo, como funcionan las haciendas públicas, ¿no? Que ahora mismo tú no declaras, tú no haces una declaración, pero resulta que si te pillan te van a pegar un palo de exactamente. eso. Y luego hay otra cosa importante y es que te dice que toda esa documentación la tienes que guardar durante 5 años, si son envases normales, envases no reutilizables, y 10 años, pues no me acuerdo ahora si es 5 son los reutilizables y 10 los no reutilizables o al revés, Al ¿no? revés. Pero sí que vas a tener que guardar esa información. Entonces, ese detalle que parece tonto, lo que significa es que a ti, en ese plazo de tiempo, si te van y te hacen una inspección de los 5 años anteriores, Señores. si te han pillado, ¿eh? Con lo cual, yo creo que el reglamento no está hecho por tontos, ¿eh? O sea, No. está muy bien hecho, con mucha habilidad y con esto, pero ojo. Y es muy necesario además. Yo estoy contento de que esto salga por fin adelante. Pero me crea la Es- duda de hasta que Europa me regule, si yo quiero el año que viene declarar que mi botella de Bezoya es 100% reciclable, me lo van a atender a una norma UNE que si me lo hace, me lo invento en la certificadora A, me va a decir que sí, y si me lo hace la B, me va a decir que no. Sí, sí, sí. Que es muy ambiguo, es decir, que no va a ser... Bueno, a ver, estamos hablando, esto es un cambio bastante importante sobre el control. O sea, yo creo que la nueva reglamentación lo que supone es un cambio muy importante en control. Entonces, claro, todo esto requiere crear una infraestructura que no se crea en 2 días. Claro. Los ministerios tienen que crear su infraestructura, se tienen que ir haciendo especificaciones, pues bueno, pues mucho más concretas, y todo eso a su vez tendrá que suponer modificaciones en las correspondientes normas por las que nos estamos guiando ahora. Eh, yo creo que también aquí lo que tienes es lo que he dicho, que realmente te ponen un reglamento, pero se lo toman en principio pausadamente, porque fíjate que tienen normas a 15 años, en 2040. Sí, Claro, sí, sí. dentro de 15 años, fíjate, creo que casi todos los que estamos aquí, excepto Yolanda, vamos a estar jubilados. Bueno, yo ya estoy jubilado, claro. Yo dentro de 15 años ya os veo desde el cielo. O sea que fíjate, yo ya estoy en los 100 años, ¿no? Así que me tendrán que dar la medalla esa por los 100 años de mérito. Pero, o sea, lo están llevando eso. Pero ahí es donde insisto que los actos delegados por eso van a tomar mucha importancia, porque se han dejado muchas cosas abiertas para que a través de un acto delegado te puedan hacer en un momento un adelantamiento de algo.
Es decir, que el acto delegado puede suponerte que decir, lo que he pedido para el 35, en el 32 te digo ahora que lo adelanto al 32. ¿Sí? Entonces, el reglamento hay que leérsele con mucha atención, es muy difícil porque son 300 hojas y además de momento muy embrolladas, pero porque además otro de los problemas que tiene el reglamento es que te dice, y ahora de aquí, en el artículo 12, tiene usted que cumplir el 5 y el 7, te tienes que ir al 5 y al 7. Sí. O sea, es bastante Es lioso. complejo, es complejo. Pero para mí, está hecho con mucha idea y con mucha picardía. Y desde luego creo que es positivo, o sea, creo que va a suponer un salto importante para todo. Porque al final ten en cuenta que, por ejemplo, si como reciclador a ti no te exigen mucho, pues oye, pues tú sigues ahí. En el momento en que a ti te atornillen, pues verás tú cómo te vas a buscar cosas como se han ido buscando hasta ahora. Ten en cuenta que al principio las bandejas de pizza negras no se separaban, hoy ya se separan. Se separan. Y así sucesivamente. Entonces creo que todo esto es muy importante para incentivar a la gente a lo que vea. Por cierto, y hablando de incentivo, también leer que una de las cosas que te dicen es que dejan a los Estados miembros la posibilidad de que actúen con incentivos en este caso, que son incentivos y desincentivos económicos. Es La decir, ecomodulación. a determinadas cosas que para la gente les obligue, digamos, a tomar medidas. Por ejemplo, el tema del impuesto al plástico, que aquí se ha criticado tanto, pues el nuevo reglamento lo que hace es validar esa decisión. También en esto lo que tú has dicho al principio, que realmente en esta ocasión la transposición a la legislación española se han adelantado, porque realmente el reglamento está al nivel de la legislación española, de la ley de residuos y del reglamento y el Real Decreto, el 1055. Así es. Bueno, de hecho yo creo que cuando hicieron el decreto español ya estaban circulando por ahí los borradores del Ya reglamento están mirando, sí. Ya están y mirando. se inspiraron en ello. Sí, posiblemente. A ver, lo que pasa es que en España esto ha venido como consecuencia de sacar dinero. O sea, es que nos hemos encontrado con un rebote, pero para sacar dinero. As usual. Y bueno, pues eso es así. Por ejemplo, también os di un dato curioso de los que voy a hacer yo aquí en esta presentación. ¿Sabéis cuánto dinero era el que se preveía para el impuesto al plástico? Es público, o sea, esto es de las pocas cositas trazables. En el presupuesto general del Estado del año pasado, pues tenéis que se pedían o sea, el objetivo era recaudar 456 millones de euros. Bueno, pues lo que se ha recaudado, oficial también, porque está el informe de la Agencia Tributaria de 2023, se han recaudado 591 millones, 140 millones más. Qué tontería, ¿verdad? Pero ahora os cuento otra cosa más, voy a contar casi todo, voy a dar casi, os anticipo eso. Si vosotros dividís los 591 millones entre los 450 por tonelada, os darían las teóricas toneladas que se han puesto en el mercado de material virgen. Bueno, pues esas toneladas ahora mismo resulta que son el 70% de las declaraciones. ¿Me explico? O sea, Sí, sí, lo que sí. se declara para punto verde, que lógicamente son las toneladas que tú has puesto en el mercado y por las que tenías que haber pagado, si hubieran sido todas vírgenes, pues tendrías que haber pagado X. Bueno, pues resulta que con eso tú has metido ahí material que no es esto. Esto sí que la única cosa que me planteo es que la gente determinadas devoluciones de material que manda fuera no las ha reclamado todavía. O sea, reclamará la devolución y es la única cosa que eso, o que hay un fraude más de la cuenta, ¿sabes? Así que son curiosidades de las que se Sí, va. sí, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues tenemos que ir Nada. terminando. Recordaros que el próximo jueves veremos el análisis del ciclo de vida, del que ya Jorge nos acaba de hacer una Pero primera seguro que introducción. no lo va a presentar tan bien como lo vas a hacer tú, Carlos. Tan en No, profundidad. no, al Tan en revés. profundidad seguro que no. Gracias, Fran. Muchas gracias. Luego te invito a algo. Muy bien. Y Que en Jorge una segunda parte ya me ha de la invitado esta clase, mañana. perdón, Nada, nada. que en la segunda parte de la clase la hará José Antonio y hará unos ejercicios que nos servirán de repaso para la última parte que hemos visto del curso. ¿De O sea que acuerdo? ya vamos a poner con las notas, ¿no, José Antonio? ¿No vas a poner Sí. notas? ¿Eh? Muy bien.
Pues nada, que tengáis todos una buena noche y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, Muchas Bien. gracias. Igualmente. adiós, Gracias, gracias a Jorge. todos. Chao, buenas Gracias, tardes. Jorge. Chao.